Bueno, muy buenas tardes, amigos de la Red Latinoamericana de Personas de la Orientación RELAPRO. Estamos nuevamente aquí en la hora del tinto con una invitada súper especialísima, como todos los que hemos tenido en este espacio de la hora del tinto, María Clara Leal, psicóloga, una colega, más que una colega, una gran profesional y una gran amiga, colombiana, actualmente radicada en España. Muy buenas tardes, María Clara, ¿cómo estás? Hola, Milcar, qué gusto y de verdad qué chévere que me puedan tener en cuenta en estos espacios que han sido fantásticos. A mí me han generado muchísima como proyección de lo que hacemos como orientadores y admirable tu trabajo siempre y todo lo que haces. Así que muchas gracias por tenerme en cuenta. Gracias por aceptar esta invitación. Estamos todavía en este periodo de paro en Colombia, 30 y pico de días, más de 30 días ya de paro, en donde uno de los grandes protagonistas son los jóvenes, esa generación que sale a la calle por construir un futuro. Esa generación que se le ha llamado Nini, pero que quisiéramos empezar a copiar la idea de llamarla la generación sí, sí, la generación que sí puede construir un futuro en su país o en otro país, pero que vean la migración no como una obligación, sino como una opción. Entonces, de eso se trata, por eso hemos invitado a María Clara para que hablemos sobre este tema que nos apasiona tanto, la orientación vocacional, profesional, socioocupacional, orientación para el trabajo, orientación para la vida laboral. Hay varias categorías en las que las incluimos, Sí. porque pues también es un tema que apasiona a María Clara. Cuéntanos, María Clara, ¿por qué te interesa tanto este tema de la orientación vocacional? Bueno, en principio mi carrera profesional empezó, o mi desarrollo profesional empezó con un reto muy grande. Tuve la oportunidad de hacer parte como de un ejercicio de pensarse el país y, y recuerdo mucho que el primer cargo que me dieron así decía Asesora Nacional de Educación Superior. Y yo dije, bueno, ¿y esto qué hago? ¿No? Y entonces la respuesta era como, díganos qué hacer. Y ante eso, pues imagínense, yo que era muy joven en ese momento, yo decía, bueno, ¿qué hay que hacer? Pues hay que ir a buscar qué es lo que necesitan los chicos. Y empecé yo a mirar con las instituciones de educación superior, con los chicos que entraban a la universidad, a hacer diferentes grupos focales y a encontrarme con este tema. Y lo que habitualmente me decían era como, escogí la carrera porque era la que me daba la oportunidad, porque me dieron una beca para acá, porque mi papá me dijo que estudiara esto. Y yo empecé a darme cuenta que eso no necesariamente estaba conectándolos con la felicidad. Luego empezaron a salir una gran serie de artículos, te cuento que esto fue hace 14 años, y una serie de artículos en donde incluso organismos tan importantes como la OSD empiezan a decir que hay cosas importantes en la decisión que tienen que ver con el propósito y con engancharse uno como con lo que le vibra en la vida. Y que eso, al no tenerlo en cuenta, genera una serie de repercusiones que, digamos, a nivel de un Estado, empiezan a verse en que las personas desertan de la educación superior. Y uno puede ver el fenómeno de la deserción en la educación superior como un fenómeno que le pasa al individuo como tal, pero en realidad es un fenómeno Que le social, le pasa al individuo, a la familia, sucede a todo el a mundo, todo. afecta a Sí, todo. Muy bien, María, vamos a hacer una afecta pausa a aquí todo. porque es muy enriquecedora esta conversación, no queremos perdernos en ningún detalle y aprovechar toda esta experiencia que tú has ganado profesionalmente en el transcurso de estos años. Tú mencionas allí dos elementos importantes. Uno es la deserción y otro tema es la felicidad. Sí. Bien, ¿cómo entienden los jóvenes en este momento ese tema de construir la felicidad, de buscar la felicidad, de encontrar la felicidad en un país convulsionado y no solamente en un país, en un continente convulsionado? Los latinoamericanos estamos llenos de situaciones complicadas desde México hasta Argentina. Todos los días en las noticias escuchamos casos tremendos de corrupción, de políticos deshonestos, de una gran cantidad de factores macrosociales pues, que afectan, así como tú lo decías, el tema no es quién deserta, la situación es cómo afecta eso todo lo nacional. Entonces, retomémoslo desde ahí. Ese tema Ujú. de cómo se construye la felicidad en un país tan convulsionado como los que vimos en estos tiempos en Latinoamérica.
Sí, mira que últimamente creo que es una preocupación de todos los teóricos también pensarse el tema de felicidad y empezar a buscar respuestas también, digamos, argumentadas. Y de las últimas cosas que me he acercado, hablan de la felicidad independiente. Y eso realmente me parece una nueva forma de revisar el tema, donde cada uno de nosotros como seres humanos puede construir lo que lo hace feliz a partir de su ejercicio íntimo sobre qué quiero yo aportar al mundo. ¿Sí? Una cosa es lo que yo quiero aportar al mundo, lo que el mundo necesita, y otra cosa es que realmente yo lo puedo aportar. De ahí esa conjugación de círculos es lo que podrían generar una sociedad feliz. Pero en principio hay un ejercicio que es individual y que también me sirvió mucho un estudio que hice con chicos becados que tenían todo pago para estudiar educación superior y que no eran felices con lo que habían escogido. Entonces ahí, digamos, yo también empecé a entender, bueno, estos chicos se supone que no tienen ni la preocupación del dinero, se supone que sus padres los dejan elegir libremente, se supone que van a tener un trabajo, unas opciones o posibilidades laborales después, pero aún así no eran felices. Tiene que ver también con que decidimos como sociedad pensar la felicidad hacia afuera y no hacia adentro. No revisar qué me hace a mí ser feliz, sino qué me hace a mí más rico para otros, o qué me hace a mí más exitoso en términos de que tengo títulos, poder, ego y demás. Entonces creo que esto del ejercicio de la felicidad independiente nos podría ayudar. Además, porque nuestra realidad es tan compleja que viene Sí. siendo casi el único Bueno, salvavidas que tenemos. otra pausa y nosotros en estos programas hemos discutido muchísimo el concepto de ir tras la búsqueda de la felicidad y Ujú. hemos citado dos grandes migraciones. Una es la migración venezolana, pues, que es una migración obligada, o sea, que le tocó salir por física subsistencia de su país a construirse un futuro para ellos y para sus familias en otra parte. Es mucho más, mucho anterior a la migración cubana, también por razones similares, pero la más reciente, digamos que podemos referenciar es la migración y inclusive no la más reciente, pero digamos la que está sonando últimamente a partir de que se acabó el gobierno de Trump, y es toda la diáspora centroamericana. Países Mm, como lo que llamamos el Triángulo de Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, por ejemplo, toda esta serie de países que viven unas circunstancias sociales pues complejas, como todos, porque es que no hay ningún país aquí en Latinoamérica que pueda decir que no está pasando por una situación crítica, pero países en los que se ha considerado la idea de que el sueño americano es la solución y que la felicidad se encuentra es pasando la frontera. Muchos mm, pasan la frontera del río Bravo, llegan a Estados Unidos, pero allá tampoco encuentran la felicidad, allá lo que encuentran es labores pesadas, de domésticas, de pendientes, etcétera, que, bueno, garantizan posiblemente unas condiciones básicas de vida, pero no lo que llamaríamos la felicidad. Y algunos siguen mm. caminando hacia el norte y llegan y pasan la frontera de Canadá, donde las condiciones pues, de vida realmente son diferentes, o podemos decir que son más sociales. Pero lo que discutimos allí no es la migración. El problema no es la migración, el problema es migrar porque considero que en mi país no existen las condiciones mínimas de seguridad, ni de Mm, subsistencia, ni de protección, ni de afecto, ni de identidad, ni de nada. El tema de la identidad allí es el que quisiéramos retomar contigo. ¿Qué tiene que ver la identidad pues, con lo que tú estás discutiendo? Resulta que entendemos que la parte de la construcción de la identidad tiene que ver con lo que hacemos, ¿no? La profesión que escogemos, la ocupación que tenemos. Y eso nos ujú. ayuda a construir una identidad. Entonces, ese tema de la identidad en el tema de la felicidad que todavía está allí como medio difuso, que tiene que ver una cosa con la otra, que tiene que ver la identidad de quién soy con lo que quiero hacer. Total, porque hay que escucharse hacia adentro. Si uno dice lo que soy, pero revisándolo, cómo lo ven los otros, es distinto a que si yo entro a revisar internamente, bueno, yo quién soy, para qué soy y qué es lo que me hace a mí feliz. Cuando logramos, digamos, separarnos del murmullo exterior y empezamos a centrar nuestra atención dentro de nosotros, podríamos empezar a revisar eso de la felicidad y eso también de esta identidad que me lleva a reflejar lo que quiero ser, pero a partir de un propósito de vida, que es como una palabra muy contundente, que es tener el para qué quiero la vida, el para qué quiero lograr una vida, y no el vivir como simplemente un hecho de respirar, sino el vivir como un ejercicio de acción, y ahí entra todo un elemento político, ¿no? El ejercicio de tener un poder para poder ejercer.
Entonces, eso también tiene que ver con eso. Me gusta mucho como la discusión de la identidad y esto de las migraciones, porque si hay unos principios de sostenibilidad. O sea, uno tiene que sentirse también satisfecho, tranquilo, seguro en el lugar donde está. Y por el lugar en el que está, no quiero solamente referirme a un territorio físico, coyuntural, un territorio del país, sino también sentirse seguro y tranquilo con uno mismo. Hay muchas Seguro y personas valorado, que sí, que donde no se se está. valoran a sí Quiero, mismas. quiero, quiero introducirte un comentario que me viene Ajá, patinando hace tiempo. Es el tema del experimento que hizo Washington Post en el 2007 con Joshua Bell. Les recuerdo para los ajá, que no tienen esta referencia, Joshua Bell es actualmente uno de los violinistas reconocidos como los mejores violinistas del mundo. Eh, cualquier entrada a un concierto de este hombre pues puede costar miles de dólares, cientos de dólares o miles de dólares. Y se prestó para hacer un experimento. El Washington Post le dijo, le vamos a pagar para que usted se ponga a tocar violín en el metro de Washington. Un wow. violinista de alto nivel, súper reconocido por todo el mundo, e interpretó durante una hora obras de Bach, que supongo yo pues de alta complejidad. Y Ujú. sí, definitivamente sí, empezó a tocar sus obras con su atril y todo esto, pero el resultado de eso es que pasaban algunas personas y le dejaban algunas monedas. Dejaban algunas monedas, algunos se detenían unos minutos, otro de pronto lo reconoció y como que se fue un poquito más de tiempo. Al final recogió como, digamos, dice el estudio que como unos 37 dólares o algo así por el estilo, una persona que gana miles de dólares por una presentación. Solamente unas pocas personas se detuvieron a escuchar lo que se decía. Claro, les parecía bonito, pero pues no era la cosa del otro mundo y la gente siguió su camino. Ese fue el resultado del experimento. Lo que podemos derivar de allí es que era una persona indiscutiblemente con talento, es decir, tenía la dimensión de, hablamos siempre de cuatro dimensiones, tenía toda la aptitud Ajá. del mundo y la tiene aún. Tenía la actitud, dijo, no, no, listo, voy a asumir de la mejor manera y su desempeño obviamente era admirable. Sin embargo, no estaba en el lugar en donde era reconocido y podría ser valorado como quien realmente es un gran Ujú. violinista. Entonces, con eso queremos reafirmar lo que estás diciendo. O sea, depende de dónde yo construyo mi proyecto de vida. No solamente se trata de que el joven tenga talentos, de que tenga actitudes y aptitudes y que lo esté haciendo de la buena manera, sino que se trata que el contexto social tiene mucho que ver y tiene todo que ver. No es lo mismo ver unos malabaristas parados en la esquina de un semáforo que ver esos mismos malabaristas en el Círculo del Circo Sol, del por Sol, ejemplo. sí. Una cosa así por el estilo. Entonces, el contexto es totalmente importante. El macrocontexto del país, nación, Mm. región, ciudad es importante, pero ese contexto personal, ahora nomás de cómo es el contexto personal de esos jóvenes que definitivamente sí construyen un proyecto que le lleve a lo que ellos llaman felicidad o un proyecto con sentido. ¿Cómo es su contexto social? Sí, ahí es empezar también a ejercer un poder de ese contexto social. Y a mí me parece que los jóvenes, y más en esta coyuntura de Colombia que estamos viviendo, se han hecho el insight, como el clic, y han dicho, yo tengo poder. Yo tengo el poder de elegir, yo tengo el poder de decidir, yo tengo el poder de tumbar reformas, yo tengo el poder de hablar y colocarme en una posición política. Y ese ejercicio lo ganan a partir de un, una ganancia ya personal. Yo siento que hay un ejercicio de muchas generaciones atrás de la voz que tienen estos jóvenes, porque lo que estos jóvenes están logrando no es un asunto que nació solamente desde ellos, sino que es como una gran historia generacional de dolores, de sumisión, que tuvo un estallido. Y eso tiene que ver con los papás, con los profes, con el contexto, con los políticos que les han tocado también y que hacen que ellos ejerzan el poder. Considero que el ejercicio de empoderarse a nivel personal permite que se generen estos ciclos de comunidades empoderadas. Una persona que todavía no asume que desde él puede tener una voz y desde él puede cambiar el mundo, así como nos lo decíamos cuando éramos jóvenes, y que rápidamente se nos fue olvidando esa utopía que teníamos, porque la gente nos empieza a castigar.
Si todavía nosotros a nuestra edad decimos, no, es que voy a cambiar el mundo, se nos burlan. Y eso no es de burlarse, eso es de tener una convicción real de que somos personas poderosas. Bueno, Y yo volvemos al creo que también las redes contexto, sociales. miremos el contexto actual. Justamente los Ujú. jóvenes lograron el tema de matrícula cero, que se legislara su matrícula cero, y eso no fue un resultado de los últimos 30 días. Yo recuerdo, por lo menos desde el año pasado y antes se venía ya hablando del tema de matrícula cero, y es un ejemplo de cómo los jóvenes se empoderan, pero se empoderan con la manifestación pública, con la movilización social, con los movimientos estudiantiles, con la articulación con toda la maquinaria política, porque no es de buenas a primeras que el presidente dice firmar un decreto Cero, que diga, no, vamos a darle matrícula cero a los estudiantes de estratos 1, 2 y 3, que es un mm, logro histórico de los jóvenes, de la total. generación, sí, sí, que volvimos a decir, pues la generación Sí, que dice, sí, sí se puede, o sea, sí se puede cambiar el sistema, total. sí se puede que las condiciones sociales cambien. Pero entonces estamos hablando como en dos niveles, ¿no? El macro social, de la movilización, de los jóvenes y todo eso, y tú nos vienes hablando de una perspectiva que pronto le puede interesar más a los jóvenes, de la perspectiva de lo individual. ¿Qué puedo yo hacer con mi vida? Sé que tú trabajas desde la perspectiva del life design, del diseño de vida. Sí. ¿Quieres hablarnos un poco de qué es el life design y cómo le puede beneficiar a los jóvenes este enfoque? Sí, claro, nosotros en Life Design es una construcción que hicimos sobre pensarnos que la gente no está siendo feliz en lo que hace, porque el asunto se destapa, digámoslo de esa manera, cuando sales al mundo laboral. O sea, te quedaste callado en el colegio, te quedaste callado en la universidad, pero saliste al mundo laboral y te toca emplearte en algo que no te gusta. Y ahí empieza a generarse un malestar, malos equipos de trabajo, personas que disocian dentro del espacio de trabajo, y no porque sean malas personas, sino porque realmente están en disgusto Lo que no constante, quieren, lo que no les están en gusta. un lugar que no quieren. Entonces ahí Life Design empieza a revisar esto y empezamos a decir, hay que hacer algo, y en ese hay que hacer algo se nos ocurre generar una Pero bueno, herramienta devolvamos tecnológica. un poquitico la Ajá. película, porque tú ya habías citado, y yo te sacado un poco de la línea, pero ya habías citado que muchos de sus jóvenes llegan a tener una profesión pagada por sus padres, financiada totalmente, y a ver, hijito, si quiere irse al país, otra parte, pues vaya, porque, Ujú. bueno, lo que tenga, lo que necesite, téngalo, pero muchas veces ese es un apoyo condicional, en el sentido de que si usted estudia lo que a mí me gusta como padre, También. si nosotros estamos de acuerdo, hasta los tíos aportan, hasta el abuelito pone ahí la plata, Mm. hasta la tía le ayuda, pero siempre y cuando consideremos que es la profesión rentable, sostenible, que le pueda garantizar un futuro, que puede que no se llene de plata, pero que por lo menos sea sostenible. Bien, estamos allí en ese punto. Tú decías que te has encontrado con muchos estudiantes en esas niveles, pero tal vez algunos que no, que sí esto era lo que querían, pero que tampoco son felices. Ahí veníamos en la Sí. conversación. Y no son felices es porque no hay una como coherencia interna, ¿no? Incluso muchos de los chicos que los papás, digamos que de alguna manera, inducen lo que deben estudiar, cuando el chico se empodera y les dice por qué quiere estudiar X o Y trayectoria educativa, los papás deciden apoyarlo bajo esa convicción. Pero muchos otros chicos se quedan callados. Entonces, en esa como disonancia interna de que tengo que hacer lo que me dicen, basados además en unas cosas como, con esa carrera voy a tener dinero. Eso es el mito número uno de todos los que escogen una carrera. O sea, ninguna carrera te proporciona una seguridad financiera a futuro, y ninguna carrera, porque el mundo es cambiante. Entonces, hoy puede que hace unos años las personas de petróleos decían, esta es la carrera que me da dinero. Estudiaron 5 años, salieron y hubo una crisis de petróleo y pues no les dio dinero. Entonces, claramente el mundo es muy cambiante. Con lo del COVID, por ejemplo, es una realidad que está presente. Y lo que nosotros dijimos fue, hay que buscar más allá de qué es lo que está de moda, de qué es lo que se supone que me va a dar dinero, de qué es lo que me dicen otros que haga, y empezar ese más allá. No es como irse hacia afuera, sino como un paso adentro. Y revisemos entonces cuáles son esas cosas que te gustan. La mejor manera que logramos hacer como realidad esto de ayudarles a encontrar el propósito de vida es a través de la tecnología,
porque esta también es una generación tecnológica y también todo el conocimiento que tiene ya el mundo en términos de lo que llaman inteligencia artificial, de poder unir algoritmos, hay que ponerla también al servicio de lo que la psicología tiene para aportar. Y allí hicimos como una conexión súper interesante y es la herramienta tecnológica de Life Design, Bien, que pausa. además, Pausa, María Clara. Ahí cuando hablas de tecnología, entonces introduzcamos el tema de STEAM. Es STEM, STEM, ciencia, ajá, tecnología, ingeniería y matemáticas. Un tema sí, que para mí es relativamente nuevo, que sí, no lo hemos visto desde esa perspectiva, pero hay una tendencia, podemos decir una macro tendencia en el mundo por auspiciar los estudios en ciencias, tecnologías, ingenierías, matemáticas. sí, Tuviste el caso reciente en Argentina de María Clara Miserendino, justamente una divina. estudiante de biotecnología de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, pues que se inclina por estas áreas. Y ella decía, en principio, a mí no me gustaba la ciencia, a mí me parecía algo aburrido, me parecía que eso es una cosa así, pues, como que... Y esto para introducir el tema de que, bueno, hay una situación válida y es que yo tengo derecho a cambiar de Mm, opciones, de intereses, inclusive también en la vida adulta. Yo a los 45, 50 años puedo decir, todo oiga, ya cambia. sabe qué, pero bueno, ese tema lo trataremos después, pero ¿cómo ves tú el tema de las STEAM en ese tema del life design? Además, porque ella, volviendo a María Clara, la chica Mi argentina, Serendipity, sí, es una mujer en STEAM y eso es todavía más revolucionario, porque son sí, ciencias que habitualmente son de los hombres, porque sí, así nos las han vendido. Y ese ejercicio que ella hace es romper no solamente con los estereotipos de las carreras tradicionales, sino también romper con los estereotipos de ser mujer dentro de las STEM. Entonces, por eso ese ejemplo es como súper iluminado. Nosotros en Life Design lo que hacemos es poner al servicio la tecnología de la psicología. Y es que la tecnología por sí sola, digámoslo así, mm, no es, no es sola, no, digamos que sola no se edifica. La tecnología se pone al servicio de las otras ciencias, ¿sí? Y de alguna manera las otras ciencias también al servicio de la tecnología. Entonces, no sé, te van a operar un ojo. Entonces, ahí aparecen las personas que saben de matemáticas, de tecnología, de sistemas, y aparece un médico también, claro que sí, pero es todo este ejercicio el que empieza a ser lo que llamamos ahora la interdisciplinariedad, ¿no? Que es unir diferentes disciplinas, pero unirlas bajo el propósito de aportar al mundo, de llenar espacios, y creo que ahí es donde está el clic. Nosotros lo que hacemos en Life Design es justamente eso, es como tener la posibilidad de que los psicólogos puedan contar con una herramienta que le ayude a hacer su proceso de orientación con los estudiantes y que si los estudiantes lo desean hacer solos, también puedan ir como dando unos pasos y puedan explorar unos mundos específicos de conocimiento y puedan llenarse de una información acorde a lo que ellos quieren y les gusta. muy bien. Entonces, ahí hay una conjugación chévere. Perfecto, hagamos otra pausa allí porque tú le has dado el clavo con el tema de la orientación vocacional y el género. ¿Sí? Ya este ejemplo de María Clara Miserendino que recomendamos, vamos a colocar aquí en este video el link para que puedan Sí. verlo, es uno. Y nosotros en mayo estábamos celebrando el tema de Diana Trujillo, astronauta, bueno, astronauta no, ingeniera aeroespacial de la NASA, actual directora del proyecto, los proyectos Para ir a a Marte y Marte, para ir a todo, Marte. sí, Entonces creo que esos divino. son dos ejemplos suficientemente claros de cómo la mujer se está abriendo paso y donde ya no es discutible. O sea, creo que en las familias, ya ninguna familia se va a extrañar de decir, oiga, yo quiero ser astronauta, yo quiero ir a Marte, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser, trabajar en profesiones históricamente reservadas, casi que se comillas reservadas para Mm. los hombres. Y en Life Design, entonces, sabemos que tiene una serie de herramientas tecnológicas altamente desarrolladas, pero ¿cuál es el enfoque en sí mismo de Life Design? ¿Cuál es la apuesta de Life Design? La apuesta es ayudarles a encontrar el propósito de vida. Y el propósito de vida no solamente para elegir la carrera después del bachillerato, sino para elegir en la vida, elegir
cosas cotidianas, como qué ropa me voy a poner, como qué cosas me gustaría recibir de regalo, como qué quiero comer, tienen que ver con el propósito de vida, sino que no las valoramos desde allí. Cosas como, ya me gradué de una profesión X y qué tipo de trabajo quiero seleccionar, porque siempre hemos puesto la elección afuera. Entonces dice la gente, es más, es muy habitual decir, ah, no, me dieron el trabajo, y no decir, escogí ese trabajo. Y ahí el ejercicio de poder es claro y contundente. Entonces, Life Design se centra en, miremos tu propósito de vida, te ayudamos a reconocer tu propósito de vida para que desde ese propósito elijas y elijas ser feliz, que esa es la intención. Pero me queda la duda, y bueno, ¿qué tiene que ver lo que a mí me gusta comer con la profesión o el sentido de vida? Claro, todo, todo, porque mira que muchas personas llegan diciendo cosas como, como cosas que me gustan pero me hacen daño. Y cuando en realidad empiezan a hablar del tema, se dan cuenta que no les gustan, que son cosas creadas. Y allí hay una cosa que dejamos también en la anterior parte, que es cómo nos crean ideas de cosas que funcionan, de cosas que sirven, y nos venden esas ideas y no construimos, digamos que abandonamos lo que creemos y queremos de nosotros por esas ideas que nos venden, ¿sí? Y eso también, digamos, es muy importante, retomarse uno mismo y entenderse uno mismo para después entonces empezar a relacionarse con el mundo. Eso es, digamos, como el ejercicio mismo de la psicología, entre otras, ¿no? Sí, mira, hay un ejercicio que yo he hecho algunas veces con los estudiantes y encuentro con situaciones como estas. Una madre familiar me consultaba, me decía, no tanto que me consultaba, simplemente me comentaba en un contexto informal, me decía, mi hijo realmente lo que quiere hacer es ser chef, pero como eso no da plata, entonces se está dedicando es a ser DJ o a hacer otra cosa. Pero, o sea, yo le entiendo, o sea, finalmente ni una cosa es fácil ni la otra. O sea, ni ser chef es una cosa fácil, ni dedicarse a ser jockey tampoco, y ambas implican una inversión de tiempo vital, y la juventud no le da uno toda la vida para alcanzar a hacer dos y tres cosas. Entonces, me refiero con esto a que nos venden una idea de lo que es comercial y de lo que no es. Aquí tú recuerdas que Colombia se vendió mucho la idea de la educación tecnológica como la solución a todos los problemas del país y del individuo, y había mucho comercial que decía, si no escoges una carrera tecnológica, no te puedo garantizar un proyecto de vida, así casi que literalmente no te puedo garantizar un futuro. Eso era un comercial que repetía en un determinado momento a la lata. Entonces, con el tema de desvirtuar una cosa en favor de otra, eso me parece que es una posición bastante riesgosa, porque como tú decías, a ninguna profesión te garantiza que vas a tener plata. Si eres Total. músico, nadie te va a garantizar que vas a llegar a ser tan exitoso como Juanes, como Shakira, como cualquier estrella, como Bad Bunny, por ejemplo, que es exitoso comercialmente hablando, es discutible todo lo demás. Pero entonces lo que queremos ver es que hay ciertas profesiones que definitivamente sí tienen mala publicidad. Si digo que voy a ser músico, si digo que voy a ser bailarín, sobre todo si soy hombre, si yo digo que voy a ser cantante, si yo digo que me voy a dedicar a pintar murales, pues ahí la cosa cambia. ¿Cómo se asume esa cuestión del life design en ese tipo de profesiones que son un poco más complejas de desarrollar en la vida práctica comercial? Sí, muy interesante esa parte porque además es importante que se den cuenta todos los chicos, las papás, las mamás, que no existen estudios que hablen de cuánto va a generarle en rentabilidad económica una carrera futuro, ¿sí? Esos estudios que se llaman de prospectiva, o sea, de qué va a pasar adelante, no existen porque no son posibles. O sea, los economistas se han tratado de hacer toda una serie de estudios, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, de tratar de, digámoslo de esta manera, adivinar científicamente qué carreras o qué ejercicios de acción profesional van a ser rentables a futuro, y ninguno ha podido dar, digamos, con el chiste, por lo mismo de que el mundo es cambiante. Entonces, Pues esto si yo de, soy padre de de familia, María llenarnos, Clara, y te digo, mira, María Clara, yo vengo aquí para que tú me lees a mi hijo la fórmula para la felicidad, la fórmula para el éxito. ¿Tú qué les dirías? les diría que el éxito no está asociado a que tengan o no tengan una carrera X o Y, sino, y hay una definición muy bonita que es: el éxito es la capacidad de lograr las cosas.
¿sí? Y esa me encanta a mí porque realmente exitoso no es al que se para en un escenario y lo aplauden, sino el que es capaz de generar las cosas. Y felicidad es una tarea que se construye en el día a día. Uno debe tomar la decisión de ser feliz cada segundo de la vida, porque ahorita salimos de esta conversación y no sé, me tomo el café y está aguado, está frío, entonces no soy feliz por eso, ¿no? Uno tiene que tener ese ejercicio de la felicidad constantemente. Por eso estar más apegado al propósito de vida sí nos podría asegurar que vamos a ser felices, porque nos conecta con lo que realmente somos. Y frente a esas carreras que también me parece súper como para los papás, eh, hablar justamente de las carreras, esas carreras diferentes son distintas porque así socialmente las hemos construido, pero no porque no las necesite el sector productivo, ni no porque no sean rentables, y no porque no aporten al mundo, sino porque nosotros desde nuestras lógicas personales y culturales hemos considerado que, volviendo a lo de género, un hombre no puede ser profesor de educación preescolar, o que un hombre enfermero no está bien, ¿sí? O que una mujer mecánica no está bonito. No, esos son adjetivos que hemos construido nosotros, pero que en el mundo y en el sentido laboral y productivo también son muy necesarios y que hacen otro tipo de ejercicios, ¿sí? Alguien me comentaba de un oficio en especial que es el aseo. Entonces uno habla del aseo y está habitualmente referido a mujeres. Pero si te pones a ver, el aseo en el ámbito público está referido a los hombres. Entonces ahí hay un ejercicio de que el género rompe, digamos que no hay carreras ni oficios para hombres y mujeres, sino que ambos, hombres y mujeres, tenemos mucho que aportar en un mismo oficio, porque dan diferentes, digamos, sensibilidades o sutilezas dentro del ejercicio eh, ocupacional o profesional que se lleve. Entonces, ahí hay un ejercicio que invito también mucho a los papás y las mamás, que es a que paren estos mitos que tienen en la cabeza y siguen, digamos, construyendo socialmente al transmitirlos, porque no hay ninguna información que te lo pueda justificar, no hay ningún estudio que te pueda decir que con esa carrera vas a ser millonario. Lo que sí hay es estudios que digan que entre más cerca estás al propósito de vida, más feliz vas a ser en el día a día. Y creo Muy que todos bien. los papás y todas las mamás están más tranquilos sabiendo que sus hijos van a ser felices a que si van a tener o no dinero. Exacto. Bien, cosas que ya van saliendo en limpio en esta conversación como conclusiones. Una de esas es que ha quedado muy claro el tema de identificar el género, ¿no? O sea, el género no tiene nada que ver con la profesión y cualquier persona de cualquier género puede escoger cualquier profesión y ser exitosa o desempeñarse de manera sobresaliente en esa profesión. El otro Sí. tema es que la orientación vocacional no se trata simplemente de escoger una carrera, sino de construir un sentido de vida Mm. relacionado, que está directamente relacionado con esa carrera. En el modelo latinoamericano hablamos de esas cuatro dimensiones. Hay cosas que son universales, ¿no? Ujú. Independientemente que yo estudie ingeniería o panadería, hay unas cosas universales. Una de esas tiene que ver con el tener actitudes y aptitudes que tengan que ver con listo. Si yo quiero ser ese famoso violinista del metro, pues definitivamente hay cosas muy específicas, hay unas aptitudes muy específicas que debo tener para llegar a eso y muchos años, quiero actitudinal y muchos años de práctica para eso, no solamente Ujú. tener la habilidad, sino la aptitud, la disciplina. Dice García Márquez en su artículo, sí, es un artículo breve de Manual para ser niño, que necesita vocación, aptitud y disciplina. Digamos que Mm. ese paréntesis ahí para decirnos vocación, aptitud y disciplina para lo que vaya a estudiar. Aquí también se crea el mito, no, voy a escoger una carrera tecnológica porque eso es más fácil, porque es más barato, porque es más corta, porque me queda cerca de la casa, no hay matemáticas, porque no tengo que esforzarme mucho, falso, ¿no? Igual, para cualquier carrera se Pues, necesita tener vocación, o sea, esa pasión, la actitud y la disciplina, o sea, tener actitudes y aptitudes, estar, el hacer, ese desempeño, esa pasión que yo le meto a las cosas, pues no lo hago en ujú. todo, tiene que ver con algo que sí estoy dispuesto a meterle suficiente esfuerzo para hacerlo. Y lo que decíamos al comienzo con el ejemplo de Joshua Well, hay que saber en dónde ¿En ubicarse dónde? para que sea valorado. Pero esa parte final quisiera que habláramos de los adultos, o sea, que no todo tiene que ver con los jóvenes. Yo después de tener una profesión digo, oiga, ya me aburrí esto de la psicología, esto como que me da plata, como que gasté 25 años en esto y pues sí, he tenido cierto éxito, pero quiero hacer otra cosa. Ujú. O a la situación de que me pensioné
me dieron mi pensión y resulta que de ahí ya no tengo nada más, no, no, pues esperar que me llegue mensualmente la platica, reposar en la casa, pero me cansé de estar en esa situación ahorita que mi vida todavía, no sé cuántos años le quedan, 20, 30 Ujú. años, y bueno, qué me dedico a hacer? ¿Qué tiene que ver Life Design o cómo Life Design puede ayudar a estas personas? Si nosotros tenemos claro que las trayectorias educativas y las trayectorias ocupacionales no son exclusivas de un momento de vida. Y ocupación no quiere decir un trabajo donde me paguen y donde yo gane X o Y dinero. Ocupación es ocupar mi tiempo, o sea, tener mi tiempo frente a para entrar a un ejercicio. Por ejemplo, esta tarde estábamos sembrando unas matas aquí en la casa, ¿sí? Y yo estaba ocupada sembrando unas matas, ¿sí? Y haciendo el ejercicio de los riegos y de la tierra y demás. Ahí ocupé mi tiempo, que no me pagaron por eso, que bueno, es que no estoy hablando del pago y lo demás asociado, sino de ocuparse. Y creo que las trayectorias de ocupación uno las puede ir construyendo también de la mano de lo que lo hace feliz. Y lo mismo las trayectorias educativas. Y vuelvo al ejemplo de las plantas que sembramos. Tuvimos que buscar cuáles eran las mejores plantas en la época del año, qué tipo de tierra. Entonces uno se educa no solamente en los procesos formales, sino habitualmente todo el tiempo. Entonces, los adultos con más fuerza que incluso en las edades más adolescentes y más juveniles, estamos en una constante trayectoria tanto educativa y ocupacional. El asunto es que a veces no lo hacemos muy consciente y entonces decimos como, uy, se me acabó este trabajo y entonces me quedé sin ocupación. No, usted ocupación va a tener, ¿sí? Y la jubilación o la pensión no le quitan a usted el hecho de estarse ocupando de usted mismo, del mundo y de lo que quiere hacer. Entonces, Life Design te conecta con eso, con qué es lo que te hace feliz y dónde puedes ejercer esas ocupaciones. También tenemos un módulo súper bonito que es que yo quiero estudiar X cosa, ¿sí? Entonces la puedo empezar a estudiar de manera inmediata y gratuita. Ahora bien, esos estudios gratuitos que están en línea y en las plataformas, lo que hacemos es filtrarlos para los estudiantes y para las personas que quieren entrar a Life Design. Si quieres un certificado, pues claro que hay que pagarlo para el certificado, pero ese tipo de educación que los llaman ahora microcredenciales, están en todas las páginas web, están en muchas plataformas y lo que toca hacer es filtrarlo a partir del propósito de vida de uno. Si a mí, por ejemplo, me interesa saber, no sé, más sobre, estoy en esto de los procesos juveniles, entonces quiero saber más de movilizaciones juveniles y demás, existe un curso, o sea, hay cursos de todo, existen cursos para saber de eso. Entonces tú te puedes seguir tu trayectoria educativa y formativa a partir de microcredenciales y eso también lo puedes encontrar en la edición. Muy interesante, María Clara. Si yo, a ver, una preocupación seguramente también tienen los padres, este programa, este conversatorio lo vamos a transmitir el sábado 5 de junio, porque estamos pensando aquí en Colombia, casi siempre pensamos es en la educación oficial y en los colores de calendario A, pero no Uh -huh. pensamos en los muchachos de calendario A, que ahorita ya están terminando el semestre, o casi ya lo ya terminaron algunos, y están pensando, bueno, ya empiezo la educación superior, técnica, tecnológica, universitaria, o los que vienen de calendario A, pero que están quedados un poco en esta decisión, o que dijeron, bueno, el año pasado no pude empezar a estudiar, terminó Uh -huh. diciembre y con todo este revuelo, pues no, definitivamente no empecé a estudiar, pero ya empezando este año, ya se acabó el primer semestre y digo, bueno, ahora sí como que lo voy a pensar. Entonces, en este contexto estamos pensando que hay muchachos que ya salieron del bachillerato hace 6 meses, o hace un año, o hace más. Somos Sí. estudiantes que después de 2 años de terminar el bachillerato, recién retoman esa decisión de la educación superior. Y es allí donde se representa, bueno, y las profesiones del futuro. ¿Y qué tal que esto que yo estudie cuando pase 5 o 6 años, ya no existe esta profesión? Creo que tú ya has dado una respuesta importante con Sí. eso de las microacreditaciones o los ¿cómo dijiste? Credenciales, ajá. Microcredenciales, pues es parte de la respuesta. Pero, ¿qué Mm. pasa con la perspectiva hacia el futuro? ¿Cuáles son las profesiones que van a sobrevivir? Innegablemente el campo de la salud con todo este tema de la pandemia pues cobra un auge impresionante. Yo creo que en unos 5 años vamos a ver una cantidad de médicos, enfermeras, terapeutas, psicólogos del campo de la salud. Dicen, a partir de esa situación de pandemia yo pensé o replanteé mi vida hacia las cuestiones de salud.
Ujú. ¿qué otras profesiones miramos hacia el futuro que digan, bueno, como que esto va a sobrevivir y que no? Yo creo que todas, o sea, yo realmente, digamos que descabezar alguna, que lo he mirado, incluso hice como toda una revisión de las 8 áreas de conocimiento, y mira, por ejemplo, Bellas Artes va a tener mucho auge, porque justamente se ha encontrado como el arte es un vehículo de construcción cultural y es un vehículo de sanación. Entonces, el arte va a seguir existiendo y va a tener una fuerza muy grande. Todo lo que tiene que ver con matemáticas, ciencias naturales, biología, ecología, es fundamental en este momento del desarrollo del planeta. Las cosas que tienen que ver con ingenierías, que hay un sinfín de ingenierías y que ingeniería es justamente crear cosas nuevas, como tener inventiva, Ingenio, son sí. muy importantes. Todo lo del ingenio son muy importantes. Lo que tiene que ver con economía y finanzas y más aún en estas coyunturas donde nos dimos cuenta que los sectores productivos como venían funcionando, pues se caen en un ejercicio de pandemia, porque todo se volvió a Internet, ¿sí? Y hay cosas que tenían que seguir funcionando presencialmente y no pudieron seguir su marcha y fueron las empresas, digamos, que más generaron crisis. Entonces, todo el ejercicio financiero, administrativo, contable también es muy importante para reactivar esa economía. Otra área que tiene mucha fuerza va a ser las ciencias sociales y humanas, en donde están no solamente los psicólogos que son vitales en estas crisis, sino también todos los estudios de las comunidades, de los equipos sociales, todo lo de gobierno, todos los antropólogos, historiadores. Ahí hay un saber que no se va a perder y que es más, tiene que tener este ejercicio como un elemento histórico, porque este ejercicio de la pandemia toca escribirlo y toca relatar todos los aprendizajes que tuvimos para que podamos seguir avanzando como sociedad. Entonces, en esas 8 áreas del conocimiento, lo de agronomía, veterinaria, vital porque la seguridad alimentaria se dio, nos dimos cuenta, creo que todos, que la seguridad alimentaria debería ser el requisito uno de cada país y de cada territorio, porque si no nos vamos a morir de hambre, ¿sí? Entonces, este tipo de áreas de conocimiento están muy ligadas. ¿Yo qué ejercicio propongo para los que piensan como, bueno, ¿y el futuro qué? El futuro qué tiene que ver mucho con las políticas, no solamente nacionales, locales, sino también las políticas mundiales. ¿Y por qué tendrá que ver con la política? Porque son a donde se han enfocado diferentes actores poderosos a poner énfasis. Entonces, por ejemplo, hay unos objetivos del desarrollo sostenible, ¿sí? Son 17 objetivos de desarrollo sostenibles que Naciones Unidas ha postulado. Esos objetivos que dicen que todo el universo, todo el mundo, todo el globo terráqueo le va a apostar a esos objetivos, que son fin de la pobreza, igualdad de oportunidades en género, bueno, un sinfín de objetivos en donde hay que revisarlos y hay que decir, yo, ¿dónde me veo aportando? Incluso Life Design tiene un pedazo del ejercicio de la herramienta que te pone los objetivos del desarrollo y te dice en cuál te ves tú dándole valor. Y eso hace que el joven y que la persona que llene Life Design diga, mi propósito no es solamente para yo ser feliz, sino porque yo siendo feliz puedo hacer feliz a otros. Y Me ese has es el hecho ejercicio. un clic ahí súper importante y es qué tiene que ver mi profesión con los objetivos del desarrollo humano. ¿Sí? Entonces Mm, ahí entramos en el tema, uno de los temas favoritos en nuestros en Latinoamérica, que es el tema de las necesidades a escala humana, subsistencia, sí, protección. ¿Qué tiene que ver mi profesión con la subsistencia, con la protección, con el afecto, con la identidad, con la participación, con la creación, con la recreación? Es una forma también de ujú, resumir de alguna manera lo que estás planteando como objetivos de perfecto, desarrollo. sí. Y otra cosa que de pronto no había salido a la luz en esta conversación tan interesante contigo es el tema de que una cosa es la profesión y otras son las ocupaciones. Es decir, yo como Sí, psicólogo me puedo ocupar en una infinidad de de cosas. cosas, sí. Y sobre todo si le combinamos a eso la intersectorialidad, perdón, la Sí, interdisciplina, o sea, que un psicólogo necesita un trabajo social, un sociólogo, un terapeuta, etcétera, etcétera, para poder construir soluciones para esas necesidades. Entonces creo que eso total. también es interesante que lo tengan claro tanto los estudiantes como los padres de familia. O sea, una profesión cualquiera tiene una riqueza impresionante. Un psicólogo no necesariamente se va a ocupar como psicólogo clínico detrás de un sofá o no Ujú. necesariamente va a trabajar específicamente con el título de psicólogo, ¿no? Puedo,
uso la Como psicología porque es investigador nuestra, social, como como investigador analista social. del comportamiento. Exactamente, o sea, hay Sí, es muchísimas entender que no es funciones. una ley de embudo, sí, no es como que Exacto, entro a la profesión, salgo siendo a tal cosa, no, salgo exactamente. Y con una hay, formación gigante. muy bien, y lo interdisciplinario por una parte y también lo intersectorial. Yo me puedo mover en muchos otros sectores, no solamente en el sector de Ujú. salud, si soy psicólogo clínico, sino en el sector de educación. Entonces, consideramos que definitivamente la orientación es una supradisciplina que nos permite tener una visión mucho más general de las cosas. Y gracias a eso, pues la formación que los psicólogos tenemos y que trabajando de forma especializada, como lo hacen en la empresa, definitivamente pueden hacer unos aportes muy importantes a las familias, pero a la sociedad en general. Las familias en Sí. particular, a los estudiantes y a las familias en general, también reconociendo que los proyectos de vida no son una construcción individual como empezamos, como tú empezaste a decir al comienzo. O sea, no es de que, a ver, mijito, ¿usted qué va a hacer? No, es cómo toda la familia está involucrada y cómo eso tiene que ver con la sociedad a la que decidamos pertenecer. Bueno, María Clara, Ujú. De ¿dónde acuerdo. encontramos esa asesoría más específica de los que queramos saber un poco más de Life Design y cómo contactarnos? No, pues Live Design Call, C-O-L, en todas las redes sociales y colocando Live Design, herramienta tecnológica en un Google, en cualquier buscador, ahí nos encuentran, tienen la herramienta completamente disponible y sobre todo una invitación a los psicólogos y todos los profesionales que acompañan la labor de orientar y de ayudar a otro a elegir. Pues estamos súper de la mano con los orientadores para trabajar en conjunto. La herramienta se mueve sola, pero claramente aporta bastante al ejercicio de orientación que hacemos como seres humanos acompañando un proceso tecnológico. Entonces, muy bienvenidos, estamos dispuestos como a poder hacer alianzas con todos los que quieran unirse a este ejercicio de propósito de vida. Y bueno, ahí dejaremos también nuestras redes sociales aquí abajito del video para que lo tengan. Claro que sí, bueno, les recuerdo que el 5 de junio nos estaremos tomando un tinto desde las 8:30 de la mañana. Vamos a estar transmitiendo este video y otros videos con otros profesionales que han tenido a bien compartir con nosotros sus conocimientos. El sábado 5 de Muchas gracias. mayo vamos a hacer una maratón de videos de orientación vocacional, profesional y socioocupacional con orientadores de Argentina, de Chile, de México, de Costa Rica, muchas gracias a Costa Rica, de Dominicana, Colombia, que van a estar ayudando a las familias a entender un poco ese tema de la orientación vocacional profesional, lo que es elegir carrera, lo que es la decisión vocacional, lo que es la madurez vocacional, lo que es la frustración vocacional. Costa Rica tiene una ponencia muy interesante sobre este tema. Entonces los Súper. invitamos a que no se pierdan esa maratón de videos de este sábado 5 de junio, no me equivoco mucho, 5 de junio, sábado 5 de junio, desde las 8:30 de la mañana. Muchísimas gracias, María Clara, un Muchas placer gracias. hablarte, volverte a saludar, saludos a toda tu familia y nos veremos en una nueva hora del tinto, todavía no sabemos con quién, pero bueno, nos veremos en la hora del tinto. Relapro, muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Un abrazo a todos.